Shalom, shalom, muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a una clase más de la Fundación Orahaim. Con todo el gusto y la alegría de verlos una vez más reunidos en esta sala. Y gracias a todas las personas que participan con nosotros de manera activa, aportando a la Fundación. Les agradecemos a todo su apoyo, a todas aquellas personas que desde hace 4 años ya, casi 4 años, forman parte de este centro de estudio, que nos han acompañado en esta gran aventura llamada Fundación Orahaim. Hoy tenemos una clase más con el Rabino Asher Kaplan en nuestro curso llamado Leyes Noáfidas, Fundamento y Práctica. Así que vamos a continuar con este estudio. Hoy nos encontramos ya en la clase número 28 de este curso. Y bueno, como es costumbre, vamos a tener una interacción con el rabino donde vamos a tener que tener los micrófonos apagados y las cámaras encendidas durante la disertación. Y después de terminar la clase, vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas de manera ordenada, participando con 1 minuto, 1 minuto y medio para hacer la pregunta, para que el rabino tenga oportunidad de contestar el mayor número de preguntas. Sin más preámbulo, le dejo la sala y los micrófonos al Rab Asher Kaplan. Muchas gracias, Rab. Bienvenido. Muchas gracias, Israel, gracias Francisco, gracias Fundación, gracias a todos por asistir. Y bueno, sí, Baruch Hashem, hoy es un día más para continuar con este lindo espacio para estudiar Torah, para llevar a la práctica todo lo que son las 7 leyes que ya ustedes conocen, como dice Israel, hace mucho tiempo, y con la Fundación hace 4 años que ya, casi 4 años que ya vienen trabajando. Entonces, la idea precisamente cuando se abrió esta clase es precisamente ir poniendo ya en la práctica muchas cosas que ya de pronto sabían de manera general. Y bueno, en ese orden de ideas, Baruch Hashem, hemos desarrollado el curso en el enfoque alágico. Sin embargo, nos encontramos en una etapa en la que estamos hablando como del ciclo de la vida no agida, hablando de las enfermedades, hablamos hace algún tiempo, hablamos de enfermedades terminales, hablamos de la donación de órganos la clase pasada, hemos hablado sobre ciertas cosas que tienen que ver con la muerte, digamos, desde el aspecto que se permitiría y qué cosas no se permitirían basándose en lo que es el respeto al difunto, y entendiendo desde dónde la Torah nos enseña ese respeto, como desde el principio que Hashem creó al ser humano como su obra, precisamente su obra amada. Entonces requiere un respeto también por eso. Y vamos a continuar un poco hablando de eso. Hoy día vamos a hablar un poco más en detalle de lo que es precisamente esta etapa tan importante en la vida, que es la muerte. O sea, es la culminación de un ciclo. Es la culminación de un ciclo en el que uno de los cuerpos fallece, digamos, pero el alma, como ya hemos hablado, no fallece, el alma continúa. Entonces vamos a entender por qué pasa esto. Todo tiene su origen, vamos a decirlo así, desde el conflicto, desde el momento en que el Adán y Java, el primer hombre y la primera mujer pecaron, tiene todo, digamos, una consecuencia de ese pecado. En el momento que Hashem mismo crea un escenario donde creó también algo llamado el Satán, que es como una representación también del mal en el jardín del Edén, pero un mal que todavía no es parte del ser humano, un mal externo, como lo explican muchos libros de Hasidú y de Kabbalah. Y entonces, pero el momento que pecó el Adán y la mujer, este mal lo llaman muchos libros a veces de Kabbalah como el veneno de la serpiente, como que se filtró el veneno de la serpiente. O sea, quiere decir que esa tendencia negativa o esa tendencia, esa fuerza hacia las cosas que no son precisamente del lado de la santidad, se hizo como parte interna del ser humano, vamos a decirlo así. Y entonces surge la muerte como precisamente una etapa necesaria para lo que es la rectificación en todo este mundo, vamos a decirlo así, hasta que al final llegue pues lo que ya conocemos o hemos escuchado hablar como la resurrección de los muertos. Entonces, todo esto se causó, o la muerte, vamos a decir así, tiene como un objetivo de refinar o de permitir, no refinar, permitir precisamente
la depuración, permitir que el cuerpo también se depure un poco, esperando obviamente cuando se dé todo lo que es la resurrección de los muertos. Entonces todo empieza por allí, pero hay un midrash bastante interesante, midrash Rabbah, que dice que si Hashem le, o que si el Adán tuviera la oportunidad nuevamente de, de tener esta prueba, volvería a elegir lo que eligió, o sea, volvería a comer del fruto. ¿Ya? Entonces, eso es muy profundo, hay que analizarlo más a profundidad, pero todo tiene que ver en que en verdad se genera o se generó, vamos a decirlo así, un descenso que conlleva un ascenso mucho más elevado en el momento que se refine todo, en el momento que el mundo sea, digamos, reconstruido, entre comillas, cuando Hashem quite el mal del mundo y también cuando los muertos resuciten. Entonces, esos muertos van a resucitar y precisamente en ese proceso van a estar un poco más elevados, precisamente por la depuración que conllevó el hecho de morir, del hecho de volverse a integrar a la tierra, todo esto. Entonces, vamos a hablar un poquitico precisamente como de eso que tiene que ver con el alma y el cuerpo dentro de lo que es este aspecto precisamente de la muerte como parte de ese proceso. Y hay un versículo en Coelet, capítulo 12, versículo 7, que dice, el polvo retorna a la tierra como era y el espíritu retorna a Dios, quien entregó, el espíritu o el alma. En este caso realmente dice berruach, el espíritu. Ahora, en los términos de Kabbalah o estos términos, a veces cuando se habla de alma, a veces se utilizan diferentes términos, a veces espíritu, a veces nefashot, como el Tania lo trae. Entonces, eso es otro tema que no compete ahorita como para hablarlo acá. Pero aquí está hablando de lo que dice Eclesiastés, el versículo de Eclesiastés es precisamente lo que estamos diciendo. El polvo retorna a la tierra, o sea, el cuerpo que se vuelve polvo retorna a la tierra y el espíritu retorna a Dios o el alma retorna a Dios, que fue quien la entregó al cuerpo. Entonces, este proceso es lo que estamos hablando. Lo que ocurre precisamente cuando la persona fallece. ¿Qué pasa con el cuerpo? Vuelve a la tierra, que fue de donde fue tomado. ¿Qué pasa con el alma? Retorna a su creador, que es lo que estamos hablando. Eso es lo que sucede primeramente cuando la persona fallece. Ahora, precisamente hablando o resumiendo un poco lo que estaba diciendo, en un mundo ideal, la conexión del cuerpo y del alma que define la vida sería perfecta y la persona viviría eternamente. Este era el estado original en que Dios creó a Adán y Jabá en el Edén. O sea, ellos estaban en un estado, como también lo hemos estudiado en el libro de Hacia una vida plena de sentido, en los primeros capítulos, cuando habla precisamente de esa lucha entre cuerpo y alma, que precisamente se generó. Al principio están en una armonía, en un completo equilibrio, pero se generó esa diferencia o ese diferencial a través del pecado, como estamos diciendo, y eso genera una lucha, y esa lucha potencializa más lo que se llama Bejira Hofshi, o libre albedrío, la capacidad precisamente de buscar apegarnos a nuestro creador o dejarnos llevar por los deseos del cuerpo. Entonces, ni una cosa ni la otra. Es decir, no es que el cuerpo no sea importante, y no es que el alma sea más importante que el cuerpo. Precisamente esa armonía que estaba inicial es precisamente para ayudar a que el cuerpo, que era algo más burdo, más sacado de la tierra, el alma le ayudara a refinarse. Ya, eso es lo que se esperaba, el estado ideal. Y por eso Hashem puso una prueba, por eso crea al Satán y también le envía al Satán como cualquier malaj, como cualquier ángel, que la palabra malaj viene de la palabra melajá, que es como una tarea, una misión que les asignaba. Y este ángel tiene la misión precisamente de poner una prueba a Adán y Jabá. Primera contradicción con el cristianismo, ¿ya? Porque en verdad el cristianismo muestra al Satán como algo, como un ser que se rebeló y que actúa de manera autónoma y que es incluso opositor de Dios y que prácticamente es como si llegara a existir de una manera independiente, cosa que niega precisamente los principios de fe que hemos estudiado, que nada puede, o sea, Hashem lo creó todo y él sostiene todo, y nada puede
simplemente independizarse de él. En el portal de la Universidad del Tania lo hemos estudiado. No hay nada que pueda existir como una entidad aparte, como si fuera otro Dios, precisamente. Por eso se llama el dualismo pagano. Esta idea que tiene el cristianismo, y cuando digo cristianismo no me refiero precisamente a catolicismo, sino todo lo que es cristianismo, o sea, catolicismo y todo lo que desciende de las denominaciones que van descienden de la Iglesia Católica, tienen esta creencia, la creencia del Satán como algo divorciado, independizado de Dios y que actúa y precisamente casi que le dan, sin darse cuenta, el estatus de Dios, porque es algo independiente, completamente autónomo. Eso lo pone casi como un Dios, es un problema de idolatría y un problema que lo llama el libro de Date Unot, lo categoriza como dualismo pagano. Dos entidades como que estuvieran al mismo nivel. El Satán fue creado para para poner esta prueba, esta primera prueba. Y precisamente él hizo lo que tenía que hacer. Él fue a hacer lo que tenía que hacer, pero obviamente en algún detalle, en algún momento de la misión, hizo algo que no era exactamente lo que se le había asignado, por lo cual cometió un error. Eso lo analiza mucho el libro de Rabino Ari Kaplan, que se llama Dimensión Interna. Quienes lo tengan lo pueden mirar. Ahí en esa parte se explica un poco qué fue lo que pasó con el Satán. No es el tema aquí. El tema aquí es solamente explicar de que había una prueba que Hashem puso en el momento del jardín y que esa prueba, si se hubiera pasado inmediatamente, hubieran alcanzado un estado de refinamiento absoluto, vamos a decirlo así, que eso lo hubiera pasado. Pero no pasó, como que es lo que estamos hablando, y eso causó la muerte. Por eso está hablando aquí que el estado ideal era como precisamente que las personas, en este caso Adán y Jabá, vivieran eternamente, y obviamente eso pasaría, o la vida eterna vendría después de haber pasado esta prueba. La prueba no era simplemente una prueba de obediencia, tenía un efecto depurador, vamos a decirlo así, un efecto de refinamiento completo y automáticamente se hubiera pasado a la etapa de vida eterna. Ya, eso es lo que había pasado. Pero como no pasó eso, entramos en lo que yo he llamado, es un término que acuñé yo, es algo personal, lo que yo llamé como el gran paréntesis de la creación. O sea, que caímos a un nivel entonces donde todavía no hemos llegado a lo que se debe llegar. Pero precisamente en este nivel hay ciclos, hay muertes de los cuerpos, y como estoy diciendo aquí, después del pecado del hombre, el cuerpo físico se contaminó con la impureza del pecado y la conexión del cuerpo y alma pasó a ser imperfecta. Al principio era una conexión perfecta, una armonía perfecta, pero esa conexión luego del pecado pasó a ser imperfecta, se impurificó, ¿ya? Y el cuerpo físico, como dijimos, se contaminó, y esta imperfección como que les ponía o nos pone en una situación, o por lo menos hablemos de Adán y Jabá, los primeros seres humanos, los pone en una situación como de estar, entre comillas, condenados eternamente a vivir un estado que no es el ideal, un estado donde alma y cuerpo están en como decíamos hace un momento, como un estado no perfecto, una desconexión, ya, o simbólicamente hablando, se impurificó por el mal. Entonces, se podría pensar o podría pasar que estos dos seres humanos iban a vivir eternamente de una manera que no es lo ideal. No es lo ideal. Entonces, por esa razón, Hashem dice, está escrito ahí en Bereshit, Hashem ocultó el árbol de la vida eterna. ¿Por qué? Porque si hubieran comido, como dice Hashem, no sé qué coma y vive eternamente, dice la Torá. Entonces, precisamente, ¿por qué hace eso Hashem? Porque no es el estado ideal, no es el estado en el que el ser humano debe vivir eternamente. Ese es un estado que se causó a través del pecado, y por lo tanto habría que hacer algo para que ese estado se empezara a depurar, o empezara precisamente a corregirse. Y eso que se hizo para ayudar a corregir, a volver a ese estado inicial, se llama muerte. ¿Ya? Por eso Hashem dictamina que, por eso he dicho, si comen de este árbol, ciertamente morirán.
¿Y por qué? Porque la muerte iba a ser como esa puerta de escape para empezar a reponer el problema hecho, que el problema era esa imperfección que se generó o esa desconexión, un poco de conexión entre comillas, entre cuerpo y alma. Y por eso este viene siendo como el origen de la muerte y la razón o el propósito de la muerte. Y solo cuando en el futuro, cuando el mal y todas sus manifestaciones desaparezcan de este mundo, porque Hashem va a erradicar el mal del mundo, entonces será restaurado el estado original de la vida eterna. O sea, esto va a pasar precisamente con resurrección de los muertos y de ahí va a haber vida eterna, ya no va a haber mal, ya no va a haber ninguna manifestación de mal. Todo eso, todo ese mal que conocemos hoy día va a ser erradicado, porque como está dicho, Hashem va, y el Tania también lo habla, va a retirar las clipot, las cáscaras del mundo, por lo tanto el ser humano es como si le quitaran las vendas y va a poder reconocer a Dios, aquellos que no lo han reconocido, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas, ¿a qué venimos a este mundo? Para decirlo así de manera resumida, pues a mejorar, a depurar, a crecer. Es un descenso que lleva a un ascenso. Es decir, el alma desciende a este mundo y se inviste en algo tan burdo y físico como el cuerpo para empezar a depurar ese cuerpo. O sea, el objetivo es empezar o sea, cuando nacemos aquí, empezar a depurar nuestro cuerpo. Ya, es uno de las razones, eso también lo explica el Tania, de que el alma desciende precisamente para ayudar a refinar el cuerpo. A eso viene el alma al mundo. ¿Ya? Entonces el cuerpo es muy importante, porque si el alma tiene que hacer ese viaje para empezar a mejorar el cuerpo, ¿por qué? Por todo el descenso que se causó. Y la persona sí o sí tiene que esforzarse en cada día ser mejor, en cada día ser mejor padre, mejor hijo, mejor hermano, mejor persona en general, mejor jefe. Cada día debemos procurar ser mejor. Ese es un refinamiento que está dentro de nuestra libre elección. Pero hay otras cosas que no dependen de nosotros y es lo que estamos hablando de ese mal que está allí como parte del pecado y para eso Hashem dispuso un método que se llama muerte, un método que entre todos como vamos a ver, permite que el cuerpo se prepare para una futura resurrección. Ya, la muerte también ayuda a ese proceso, pero ya es un proceso que Hashem dirige también. La muerte, por eso decimos, Hashem mismo es el que da la vida y el que da vida y da la muerte. Por eso ya no depende de nosotros, pero lo que sí depende de nosotros cada día es ser mejores. Esforzarnos por ir corrigiendo cualidades. Estamos precisamente en una época de Sefirah Omer, donde precisamente estamos hablando de cualidades o cuando leemos libros que nos dan reflexiones, es para eso, es para ayudarnos precisamente a darnos cuenta a veces de cosas que no nos habíamos dado cuenta de nosotros mismos y empezar a hacernos conscientes y empezar a refinarlas, empezar a corregirlas. Ese es todo el objetivo. Hay otra cosa que trae aquí el Ramjal, Raí Moshe Haim Luzzatto, un gran cabalista, un tzadik muy grande de Pueblo Israel. Y en su libro Derech Hashem, que dice que al principio era muy fácil para el hombre superar sus defectos naturales y lograr una perfección. O sea, el Adán, por muy elevado que era, no era completamente perfecto, tenía alguna carencia, alguna deficiencia, que esa deficiencia iba a ser subsanada en el momento que pasara la prueba. Porque así son las cosas, tiene que haber como una deficiencia, un vacío para que pueda ser corregido. El mundo fue creado para eso. El mundo fue creado y el hombre fue creado en este mundo para ganarse su sustento o ganarse su recompensa. Por lo tanto, tenía que haber algo que el hombre tenía que hacer. Por lo tanto, tenía que haber algún bache, vamos a decirlo así, alguna cosa que todavía faltaba, una última pieza, y eso se conseguía pasando la prueba. Pero, por eso, como dice aquí, a pesar de eso, había cierto defecto en el hombre, y tenía al principio la capacidad para superar los defectos naturales, o sea, con que fue creado. Pero la gran sabiduría había acomodado las cosas de la mejor manera y con la mayor justicia. La única razón por la cual el mal y la deficiencia existen en la persona es porque fueron colocados como parte de su naturaleza en el momento de su creación.
y por lo tanto apenas lograba acomodar el mal. Discúlpenme un segundito, un momentico, ya regreso. Y casualmente saqué el libro de Derek Hashem, porque yo decía, en el capítulo 2 habla sobre la creación del hombre. Y aquí lo tenemos. Baruch Hashem. Muy bien, vamos a esperar a que el Rab regrese. Me parece que lo que está citando el rabino es justamente del libro de Derek Hashem. Ahorita confirmamos bien el capítulo, pero debe de ser en el capítulo 2, que efectivamente es del rabino Moshe Chaim Luchato, y Sí, que es un libro estupendo para el estudio de justamente del monoteísmo. Adelante, Rafa. sí, gracias, Israel. Es capítulo 1, creo que es capítulo 1, 3 y 9 el 10. ¿Ya? Ese libro en este momento no lo tengo, la verdad, estoy viendo aquí un texto citado. No, Yo tengo el texto aquí, si gusta, el libro ajá. lo tengo aquí a la mano porque le comentaba al estimado Francisco que justamente empezó la clase y dije, ya debe de venir algo en el libro de delegación. Si Mm, requiere un apoyo de citas, con mucho gusto. Bueno, si quieres, consúltalo ahí, está en la página, dice aquí 1, 3 y del 9 al 10. Está este Capítulo texto. 1, en el Sí, inciso 3, ok. ajá. Dice, también es necesario saber que la existencia de este ser bendito sea su nombre, es una existencia imperativa y es imposible que él no exista. Yo creo, bueno, hasta donde yo estaba leyendo ahorita, estaba leyendo el capítulo 2 habla sobre el propósito de la existencia del hombre, y era Ujú, donde justamente hablaba de que sí, la creación del hombre, el objetivo de la creación, dice, y he aquí que solo Él es la perfección verdadera, libre de toda imperfección, y no hay otra perfección como Él en absoluto. Resulta ujú, entonces que cualquier perfección imaginable, con excepción de su perfección, no es una perfección verdadera, sino que será llamada perfección solo en relación con algo menos perfecto. Pero la ujú. perfección absoluta es solo suya. De Empieza a hecho, contar el libro, el Ranjal también en su libro Camino de los Justos, ¿cómo es? el Mesilat Yesarim, Ajá, pero Mesilat los Yesharim. rectos. También dice una frase que me gustó mucho cuando la leí. Dice, ¿cuál es el hombre perfecto? El que busca perfeccionarse todos los días, dice el rabino Ranjal. Y precisamente esa es la perfección. O sea, la creación misma tiene, entre comillas, una deficiencia, pero esa deficiencia fue creada por Hashem, precisamente para que se pudiera lograr una rectificación y también el ser humano. Entonces dice aquí, al principio era muy fácil para el hombre superar sus defectos naturales y lograr la perfección. La gran sabiduría había acomodado, o sea, Hashem había acomodado las cosas de la mejor manera y con la mayor justicia. La única razón por la cual el mal y la deficiencia existen en la persona es porque fueron colocados como parte de su naturaleza en el momento de su creación. Y por lo tanto, apenas lograra abandonar el mal y elegir el bien, de inmediato se disociaría de sus faltas y lograría la perfección. Sin embargo, cuando Adán pecó, él mismo provocó un mayor ocultamiento de la perfección y un incremento del mal. De esta manera, el hombre mismo se convirtió en la causa del mal que existiera en él y por lo tanto ya fue mucho más difícil que pudiera abandonar ese mal. Ya no podía lograr la perfección con tanta facilidad como cuando no contaba con ninguna responsabilidad sobre sus propias faltas. El esfuerzo requerido para ganarse la perfección, por lo tanto, se vio duplicado. El hombre primero debe llevarse a sí mismo y al mundo de regreso al estado en el cual existían antes del primer pecado. Solo entonces puede elevarse desde ese estado hacia su nivel destinado de perfección. Entonces, dice acá, Rabbi Eliyahu Dessler explica la lógica de Adán y Java al elegir comer del árbol del conocimiento del bien y mal. Hasta ese momento ellos no conocían, entre comillas, el bien y el mal. Todo lo que conocían era verdad y falsedad. Es decir, que no tenían ningún deseo interno hacia el mal porque veían claramente que era algo ilusorio. Por lo tanto, el deseo de pecar tenía que venir desde afuera en la forma de una serpiente. Eso también lo trae el rabino el libro Nefesh Haim. Y la treta, la trampa de la serpiente fue llevar a Adán a pensar que podía lograr elevadas alturas espirituales sin lograr interiorizar el mal y entonces, perdón, si lograba interiorizar el mal y entonces en ese estado lograba superarlo. O sea, mire, hay una cosa que lo estudiamos también cuando
con mi grupo cuando hemos estado analizando, que de hecho no lo hemos terminado por falta de tiempo, el libro de Tomer de Borah, lo estábamos estudiando, ¿ya? Hay una cosa que trae ahí el Tomer de Borah muy interesante y al mismo tiempo lo deja uno para analizar, y es que explica algo que también los sabios traen en la Gemara, de que dicen el lugar donde se encuentran los penitentes, o sea, los balei teshuvah, las personas que se arrepienten de sus pecados, no separan los sadiquín. O sea, los sadiquín o las personas que pecaron, que saborearon el pecado, que hicieron pecado, pero que hacen una teshuvah, dice, llegan a niveles bastante altos, tan altos que en el mismo lugar donde ellos están no separan los sadiquín. O sea, ¿qué se refiere? Se refiere a que una persona que nunca ha pecado en el mundo, en la vida, o sea, un sadik de ese nivel, que no estamos diciendo que sea algo menos valioso, menos importante, sino que en verdad son dos caminos. El sadik nunca ha pecado, nunca ha pecado. Y como dice el Tania, no peca ni de pensamiento, ni de palabra, ni de acción. O sea, no peca ni siquiera de pensamiento, que ya de por sí es un reto bastante grande. El sadik ni siquiera tiene una lucha interna. El sadik ya ha cambiado esa naturaleza de mal que tenía, como dice el Zohar, ha cambiado lo amargo en dulce. Entonces el sadik obviamente no tiene ningún tipo de lucha ni ningún tipo de fuerza que lo empuje a desear cosas pecaminosas, ni siquiera por un instante, ni siquiera de pensamiento. Entonces, pero por otro lado tenemos una persona que ha venido pecando, y de pronto se sacude de ese pecado, reacciona, hace teshuvah, y cuando la persona hace una teshuvah sincera, Hashem también le perdona y le limpia del pecado, y sobre eso hay que profundizar un poco más, pero no es la clase ahora. Aquí el punto es que la persona cuando hace teshuvah logra un mérito bastante grande. O sea, ¿por qué? Porque la persona, como digo, no es lo mismo aquel que nunca ha pecado, que aquel que pecó, que vivía en el pecado y que ahora saca las fuerzas descomunales para ir en contra de eso a lo que yo estaba acostumbrado. O sea, es una cosa muy fuerte, muy grande. Y por eso dicen los sabios, en el lugar donde se paran los penitentes o los balei teshuvah, no se paran los sadiquín. Es decir, ellos tienen un mérito muy diferente. Esto podría llevar al error de concepción. Una persona podría decir, bueno, si es de esa manera, yo llego a alturas espirituales grandes, entonces el camino está en pecar, arrepentirse y subir de nivel, ¿cierto? Podría entenderse así, porque es justo lo que estamos diciendo. La persona que pecó y se arrepintió llega a alturas muy grandes cuando cambia su vida. Y una teshuva muy grande. Entonces, se podría deducir por la lógica, bueno, que un camino para ascender es pecar y después arrepentirse. Esa justo fue la treta o la trampa de la serpiente con el Adán. Le está diciendo, mira, en verdad quieres subir de nivel, pues entonces tienes que hacer esto primero y después te arrepientes y después subir de nivel. Eso es lo que está diciendo aquí, citando lo que nos trae el rabino Eliyahu Dessler, ¿ya? Que también creo que está citando al Nefesh Haim, que la trampa de la serpiente fue llevar al Adán a pensar que podía lograr elevadas alturas espirituales si lograba interiorizar el mal y después superarlo. En verdad era cierto, Adán había recibido un rol relativamente pequeño y sencillo para lograr la perfección de la creación. Esa era su oportunidad de hacer algo más, de glorificar a Dios y a su creación de un grado mucho mayor. El único problema fue que esa no era la intención de Dios. Es decir, ¿qué significa esto que en verdad era cierto? Pues lo que estamos diciendo. En verdad es cierto que una persona que tiene un mal interior y que está pecando, se arrepiente, obvio que logra una altura bastante elevada. O sea, es algo cierto esto, pero ese no es el camino que Hashem está disponiendo. Y ahí es donde está la trampa, ¿ya? ¿Y qué dicen los sabios sobre esto? Lo que acabo de decir. El Talmud, el Tomer de Borah dice eso. Dice, una persona que peca, dice, en lugar de separar los penitentes, no separan penitentes los balei teshuvah, no separan los sadikim. Es una gran verdad. Pero los sabios mismos ponen una regla sobre eso. Y dice, no se vaya a pensar entonces que el camino de la elevación espiritual es a través del pecado. ¿Por qué? Dicen los sabios, porque aquel que hace justo lo que estamos diciendo, que peca y después se arrepiente con toda la intención, dice, en verdad su teshuvah no es aceptada. Así dicen los sabios, no es aceptada su teshuvah. O sea, ese no es el camino. Pero esa fue la trampa de la serpiente
Así que comieron del árbol e internalizaron ese deseo por el mal, dejando a la humanidad en un estado de confusión. Desde ese momento ya no experimentamos la tentación externa de la serpiente, sino que el impulso hacia el mal se nos presenta como nuestro propio deseo. Y es allí donde se hace más difícil a veces la tarea, porque es fácil identificar el mal en otra persona. Vamos a ponerlo así. Es fácil ver las cualidades negativas en la persona del vecino, pero es muy difícil a veces ver el mal interno. Es muy difícil, a veces la persona no puede distinguir exactamente cuando su pensamiento, sobre todo porque, como dicen los sabios, el problema de la serpiente fue que pretendía ser la buena inclinación en este mundo. O sea, pretendía, vamos a ponerlo así, como que se disfrazaba, como que aparecía o mostraba de que este era el camino correcto, ¿ya? Y por esa razón, en verdad, a veces podemos tener pensamientos o podemos tener cosas que incluso pueden parecer justificadas o incluso pueden ser muy razonables, pero que en verdad vienen de un mal interno, de unas malas cualidades, y que ahí está la lucha o el análisis que todas estas clases y sobre todo la Hasidut, que las Hasidut es como si pusiéramos un espejo frente a nosotros, empezar a mirar hacia adentro también, en vez de estar mirando hacia afuera, empezar a mirar lo que yo tengo, empezar a mirar cuáles son mis talentos, mis capacidades, pero al mismo tiempo también me permite ser humilde y ver también cuáles son mis defectos o mis cosas que no están refinadas. Y solamente cuando yo me hago consciente de eso es que voy a trabajar entonces en esas cualidades. La persona que está llena de ego o que piensa que los demás son los que se equivocan y no él, esa persona está en un camino difícil de reparación. O sea, le va a tocar más duro. Y esas son las personas que a veces se estrellan, se golpean con la vida, con las malas decisiones, precisamente porque no logran ver a veces esas cosas que tienen que refinar. Ahora, la muerte ayuda precisamente a ese proceso de refinamiento, precisamente porque nuevamente separa el cuerpo y el alma, que la intención original de Hashem es que vivan eternamente, pero gracias a este pecado, pues hay que disociarlos porque no es el estado original, no pueden estar eternamente así, por lo tanto el alma es separada y el cuerpo vuelve a su fuente y el alma también vuelve a su fuente no, perdón, el cuerpo no vuelve a su fuente, o sea, su fuente no es la tierra, corrijo, vuelve de donde fue creado, la fuente de todos, Hashem, obviamente, y el alma regresa también a, a Hashem mismo, que fue el que la dio. Ya, entonces ese es como el conflicto que explica un poco el objetivo o la razón de por qué la muerte ocurre y por qué pasa esta separación luego del cuerpo y el alma. Y el Derech Hashem, precisamente en la página 45 y 47, aquí dice la versión inglesa, creo que de pronto cambian un poco las páginas al traducirlo, de pronto es por eso la diferencia Israel. Pero dice acá que nuestra tarea es cultivar nuestra parte espiritual. La sabiduría superior, o sea, Hashem, decretó que el hombre esté compuesto de dos opuestos. Estos son su alma espiritual pura y su rudo cuerpo físico. Cada uno se ve atraído hacia su propia naturaleza. Por lo tanto, el cuerpo se inclina hacia lo material, mientras que el alma tiende hacia lo espiritual. Los dos están en un constante estado de batalla. Si prevalece el alma, no solo se eleva a sí misma, sino que también eleva al cuerpo, y de esta manera el individuo logra su perfección. Escuchen esto. El alma debe prevalecer y el alma ayuda a elevar el cuerpo. Esa es la razón de que venimos a este mundo. O sea, y toma un cuerpo. El cuerpo es importante entonces. Pues el cuerpo no es que entonces esté ahí como esa piedra en el zapato que me está tentando a ir al lado opuesto de la santidad. No, el cuerpo es importante, tan importante que el alma se inviste en él con la intención de elevarlo, con la intención de refinarlo, desde nuestras capacidades. Es decir, tenemos que hacer nuestra tarea. Yo tengo que preocuparme desde mis capacidades como ser humano, como como ser creado de Hashem, por refinar el cuerpo. Eso es lo que nos recuerda el tema de la Sefirá Omer, vuelvo y repito. Porque uno dice, bueno,
vamos a contar la Sefirá Omer. Entonces, coge un texto, hace una verajá, en el caso de nosotros que hacemos verajá, y decimos, hoy es el día tal, y entonces es la Sefirá tal de tal, tal de tal. Entonces, eso parece, sinceramente, que ¿será que eso tiene un efecto mágico de que yo digo esas palabras y inmediatamente eso va a refinar mi alma? No, no es así. O sea, obvio que toda la Torah y todos los textos de Torah tienen, las letras son sagradas, las letras tienen también santidad, obvio que sí, obvio que tienen su efecto en las letras en el alma, pero no es así simplemente de yo mirar cosas y ya mi vida cambia. Tengo yo que esforzarme, tengo yo que empezar a cambiar malos hábitos, ¿ya? No es simplemente leer la sefirá que corresponde con el día, sino yo empezar a analizar. Por ejemplo, alguien me decía, Rabino, sería bueno que nos enseñe sobre Tikkun Amidot. Sí, tal vez en algún momento hablamos sobre eso, pero es que Tikkun Amidot solamente lo podemos resumir en cambiar malos hábitos y generar buenos hábitos. Eso es Tikkun Amidot. Ya, eso es Tikkun Amidot. Es decir, empezar a dejar las cosas, los malos hábitos, que esos malos hábitos se pueden traducir desde la parte, digamos, espiritual, es decir, de uno con uno, de las responsabilidades que tiene uno consigo mismo, o también malos hábitos a veces como esposo, como esposa, como padre, etcétera. Eh, Empezar a dejar la indisciplina, empezar a responsabilizarse uno de uno mismo y empezar a dejar malos hábitos y cultivar y potenciar lo que son buenos hábitos. ¿Qué es Tikkun Amidot? Entonces, son las sefirot y es empezar a meditar en tal sefirá, lo que sea. No, hay gente que tiene la mala costumbre de que se sienta enfrente del televisor, lo prende, no sé, por costumbre, mientras en su mano está con el celular pasando, viendo, no sé, redes sociales, no sé. Entonces, eso es un mal hábito. Eso es un mal hábito. Y no es un mal hábito simplemente porque se vea mal. Es un mal hábito porque trae cosas negativas al comportamiento, incluso a la psicología de la persona. Trae, a veces se empieza a potenciar un déficit de atención, un TDAH, y de pronto eso termina potenciando problemas más serios en la vida de la persona, serios para tomar decisiones, serios para problemas serios de pareja, problemas serios para manejar sus emociones, y empezó simplemente como un déficit de atención. Hay otra cosa que se llama procrastinar, que es también cuando decimos, tengo algo que hacer, pero mejor lo hago mañana. Ahorita me quiero ver una película. Tengo que hacer una cosa del trabajo, mi jefe me pidió tal cosa, pero es que yo ahorita quiero es salir un rato con mi familia. ¿Ya? Y va aplazando las cosas. Eso se llama procrastinar. Y las tecnologías, todas estas cosas que existen hoy día, nos bombardean más para cultivar esas malas cualidades, pero podemos utilizarlas de manera limitada. Por ejemplo, en mi casa tenemos una regla que cuando nos sentamos, primero que nos sentamos a comer en la mesa. Eso es un hábito que muchas familias han perdido. Generalmente cada quien tiene su televisor en su casa, en su habitación. Los hijos comen en su habitación con su televisor, los padres en otra habitación, etcétera. Es algo que se ve hoy día. Entonces, pero en mi casa, nosotros nos esforzamos por lo que estamos diciendo. No estamos diciendo, soy el ejemplo que deben seguir. No, todo ser humano está en esas luchas que tenemos todos. Pero ahí donde está uno tiene que ser disciplinado. Y las reglas que tenemos en la casa es, obviamente, a mi hija a veces le tenemos una tablet donde ella ve algunas cosas, vigilamos obviamente qué cosas vea, que sean cosas que realmente le dejen algún aprendizaje, que no simplemente sea un momento de satisfacción viendo tal o cual caricatura, sino que yo siempre digo algo que te enseñe algo, si es un documental, una naturaleza, si es algo sobre ciencia, si es algo sobre Torah, pero algo que tú te levantes o termines, apagues la tablet y digas, aprendí esto. Pero la mayoría de las caricaturas o muchos dibujos animados están diseñados solamente para entretener, para eso. E incluso están enseñándoles, hay algunas que yo le he dicho, eso no me gusta, y se las quitamos porque son muñequitos, son caricaturas, como dice uno, pero los vemos peleando, los vemos hablando mal uno el otro, los vemos contestando feos, o contestándole mal a los papás, entonces se van generando malas cualidades, ya se van potenciando malas cualidades. Y precisamente eso es lo que uno tiene. El Tikkun Amidot no es más que eso, o sea, no lo compliquemos, no pensemos que es que yo tengo que meditar en tal o cual sefirá, o es que yo tengo entonces que meditar en tal nombre sagrado,
o leer estas páginas o este salmo que dijeron que solamente con recitarlo ya me cambia internamente o cosas así. No, todas estas cosas tienen poder. Hay un libro que se llama Shimush Teilim, creo que se llama, donde no solamente está para qué sirve cada salmo, sino que trae unos procedimientos que se deben hacer de cada salmo, y eso no lo traducen, dicen este salmo sirve para tal cosa, pero lo que no traducen es lo que hay que hacer antes. Eso no lo ponen al público, porque la gente precisamente puede conducir a problemas de idolatría, o sea, de buscar poder en los salmos y olvidarse de Hashem, ¿ya? Entonces, bueno, para no desviarme tanto, Tikkun Amidot no es más que eso, y yo tengo reglas en mi casa que nos sentamos a comer en la mesa, el Shulchan Aruch, buscamos el Kitzur, compartimos una o dos alajot en la mesa, porque mi hija tiene que ir aprendiendo obviamente las alajot, entonces ya sabe, entonces ya cuando nos vamos a sentar busca el libro, el Kitzur Shulchan Aruch, lo pone en la mesa, me lo pone al lado, y también está pendiente de eso, y dije, no permitimos, la tablet no, o sea, aquí la tablet déjala ya, celulares tampoco, nosotros dejamos eso en otro lado, vamos a comer y también vamos a compartir y también hablamos de Torah. Entonces ahí, esas son reglas que nos disciplinan y nos ayudan a alejarnos de los malos hábitos. Y así, ese es solamente un ejemplo. Cada persona puede analizar qué cosas están ahí como haciendo daño y que pueden generar un problema mayor. Entonces, eso es Tikkun Amidot. Eso es Tikkun Amidot. Empezar por allí, desde la parte externa. Y obviamente que la persona empieza ese proceso y cada vez va a poder hacerse más consciente de cosas más internas y obviamente va a seguir avanzando. Esa es nuestra tarea, porque eso sí está en nuestras manos, después de todo este problema que se causó con el pecado. Por eso dice aquí, estos son, perdón, dice acá, los dos, o sea, el cuerpo y el alma están en constante batalla. Si prevalece el alma, entonces no solamente que se eleva, y el tema de elevación no es literal, son conceptos que nos indican precisamente un acercamiento a la santidad. O sea, eh, va emulando al Creador, va apegándose, va, como dice, ser santos porque yo soy santo, o sea, va transformándose su naturaleza transformándose en algo cada vez mejor. Y al hacer eso, ¿qué pasa? El cuerpo simplemente es una envoltura que ya no importa no, sino que al hacer eso el alma jala al cuerpo, empieza a elevar también el cuerpo, o sea, empieza a transformar el cuerpo, empieza a transformar ¿cómo podemos traducir transformar el cuerpo? Porque la persona no va a pensar que de pronto es que va a cambiar su cara o algo así, ¿ya? Entonces no es así, eso no es transformar el cuerpo, sino transformar la manera en que el cuerpo actúa, sus tendencias, sus malas cualidades. Y eso lo hace el alma también. El alma empuja, ojalá, vamos a decirlo así, al cuerpo precisamente a cambiar en su manera de pensar, en su manera de actuar y en su manera de hablar también, ¿ya? Esa es una realidad. Y dice aquí que, por otro lado, entonces, además si por lo contrario, si se permite que prevalezca lo físico, por otro lado, entonces, además de degradar el cuerpo, también se corrompe su alma. Entonces, por otro lado, el caso contrario es lo contrario, valga la redundancia. Cuando el cuerpo es el que está predominando, o sea, todos esos deseos hacia lo negativo, hacia lo material, solamente hacia lo material, porque ya hemos hablado que la Torá nos enseña que lo material es necesario, es decir, vivimos en un mundo material donde tenemos que refinar lo material también, es decir, hacer lo material con santidad. Por lo tanto, pero si yo solamente hago lo material, es decir, como prohíbe el Shulchan Aruch, perseguir el dinero y solamente dinero, dinero, ahí se corrompió el asunto, ya se olvidó del aspecto espiritual y ahora está solamente lo material, y eso jala entonces al alma a, a ese punto bajo también, ¿ya? O sea, lo correcto es que el alma eleve al cuerpo, jale al cuerpo, pero si es el cuerpo que prevalece, va a jalar al alma, ¿ya? Va a afectarle al alma. Y ese es el punto que está diciendo. ¿Y qué pasaría? Este individuo no es digno de la perfección y se aleja
de Dios. En la Kabbalah nos enseña que qué es la cercanía de Dios, quién está cerca de Dios, hablando de cerca y lejos, como nos enseñaba Plaza Sésamo, cerca y lejos. Entonces, es un tema de desplazamiento, ¿ya? Pero en Kabbalah, cerca y lejos es qué tanto me parezco yo a Hashem, qué tantas buenas cualidades tengo, eso es cerca, y lejos es qué tanto estoy dejando de emular al Creador, de parecerme a Él, de imitarlo, de buscar ser santo porque Él es santo, como dice la Torá. Entonces, ese es el lado contrario, y por lo tanto esta persona se está alejando, o sea, significa que está cada vez más cediendo ante las cosas materiales. Sin embargo, sigue teniendo la capacidad de subyugar lo físico y su alma a su intelecto, y de esta manera lograr la perfección. O sea, a pesar de que esté alejado, aún así nunca pierde la capacidad de poder hacer teshuva. ¿Ya? La teshuva es un regalo grandísimo. Y eh, por lo tanto, la muerte es para el bien de la humanidad, porque solo a través de ella podemos alcanzar nuestra perfección. Cuando nosotros estudiamos esto, y no solamente lo estudiamos, sino que lo comprendemos, lo meditamos, es decir, reflexionamos sobre esto, lo interiorizamos, se le pierde el miedo a la muerte. ¿Ya? Así es. La gente que no quiere morir, bueno, obviamente ninguno queremos morir, me refiero a que todos esperamos cumplir nuestro ciclo, ver a nuestros hijos grandes con la ayuda de Hashem, verlos casados con personas buenas, conocer a nuestros nietos, enseñarles Torah, enseñarles lo que hemos aprendido, que Hashem nos dé larga vida hasta los 120 años, pero, pero al final de cuentas somos conscientes de que este es parte del ciclo, y que si yo me he buscado corregir, la muerte no va a ser tan traumática. Y uno dice, ¿traumática para quién? Dice uno, ¿cuál es el trauma si el cuerpo se muere? Pues traumática para el alma. ¿Ustedes sabían eso? Que la muerte puede ser traumática para el alma. ¿Ya? Entonces, ahorita voy a leer una parte y con eso ya termino un poco, porque vamos a hacer un espaciocito de preguntas. De todas maneras, aprovecho para la próxima clase, creo que vamos a hacer foro, ya creo que es necesario. Pero vamos a hacer una cosa diferente. Bueno, más bien ahorita les digo, para no desviarme del tema, lo del foro. Pero el punto es que entendemos que la muerte es parte, es necesaria para la perfección, para ir alcanzando esa perfección. Y eso es como una reflexión muy profunda, que por eso cada judío, precisamente un judío que estudia Torah, un judío que busca no solamente estudiar, sino comprender, meditar, reflexionar, llevar a la práctica estas cosas, precisamente entiende que la muerte es algo inevitable, y que a pesar de que yo estoy inmerso en un mundo material y con cosas materiales y ocupado de cosas materiales, mientras le meto una conciencia, le introduzco una conciencia de divinidad a todo lo material que hago, no me olvido de que el objetivo también es refinar eso material, entonces la muerte se va a experimentar de manera diferente. En cambio, una persona que está sumergido solamente en lo material, eso es su vida completa, cuando de pronto se encuentra sin cuerpo, eso va a ser traumático para él, porque, o sea, ¿ahora qué hace? Si toda su vida estuvo enfocada al cuerpo, toda su vida estuvo enfocada en lo material y solamente en lo material, sin ningún tipo de conciencia divina, y de la noche a la mañana se encontró viendo cómo su cuerpo estaba siendo comido por gusanos. Es difícil eso, o sea, la persona ahora dice, ¿qué hago? O sea, queda en un periodo de confusión tremenda, y eso ya el Talmud no los menciona. Y acá dice la señora Belkis, el cuerpo medio por el cual podemos alabar a Hashem. Sí, así es. Entendiendo alabar, que precisamente alabar es emularlo, o sea, corregirnos, corregir nuestras cualidades, cada día ser mejor, así es. Entonces, la muerte es el estado en el cual el bien y el mal están separados el uno del otro.
Para rectificar al hombre de la mezcla del mal, debe separarse completamente del mal. La muerte es el estado de tal separación en el cual cada elemento del hombre retorna a su fuente en la separación de cuerpo y alma y la ruptura entre el mal y el bien. La muerte es el proceso a través del cual el alma y el cuerpo son temporalmente separados para regresar a sus fuentes. El alma regresa al mundo de las almas y el cuerpo retorna a la tierra. Esto para que en el momento de la resurrección de los muertos pueda construirse una estructura nueva y purificada cuando el alma volverá a habitar en el cuerpo, liberada de las deficiencias causadas por la transgresión del Adán. O sea, el cuerpo necesita desintegrarse para poder ser reconstruido en un estatus muy diferente, un estatus de refinamiento, ¿verdad? Un segundito aquí dice, desde el pecado de Adán el hombre se encuentra en un estado imperfecto, como dijimos, para recuperar la perfección sabía que había sido destinada para la persona, su cuerpo y alma deben pasar por un proceso de purificación. Escuchen, el alma y el cuerpo deben pasar, Hashem separa esos dos componentes, cuerpo a la tierra, alma a su fuente, al creador. Pero no es simplemente una separación y ya. Ahora empiezan un proceso de purificación, es decir, pues empiezan otro proceso de refinamiento que ya no está en las manos del hombre, como sí están las otras cosas referente a la vida. A lo que yo hago en vida, eso sí está en mis manos. Lo que yo pienso en vida, eso sí está en mis manos. Lo que yo hable o lo que yo vea o cómo yo cuido mis ojos, eso sí está en mis manos. Y precisamente mi recompensa está en cómo yo procuro cada día hacer esas cosas de mejor manera. Pero luego de que el alma y el cuerpo se separan, en lo que se llama muerte, se empieza un proceso de refinamiento. Y ese proceso de refinamiento puede ser muy doloroso para el alma o no tan doloroso. ¿Eso de qué va a depender? De lo que dijimos, de qué tan apegada o estuvo la persona en vida a las cosas materiales. Yo aprovecho aquí para hacer un paréntesis pequeño. Yo estoy haciendo un módulo con mis alumnos de mi grupo que es sobre el tema de educación financiera. Es mi grupo no es el que se llama Así una vida plena de sentido, es un grupo de una alumna de Stephanie que ella creó ese grupo porque me decía, Rap, estas clases son muy buenas, yo quisiera que otras personas, y bueno, créate un grupo aparte, le decía, porque mi grupo es un grupo cerrado, es un grupo donde ya son personas que conozco, personas que he conocido, he entrevistado, no todo el mundo lo recibo ahí. Todos son muy buenas personas, pero requiere como una preparación en conocimientos y para poder entrar a ese curso. No, pues no sé, no por temas de que considere que una persona no puede entrar porque no es una buena persona, no, son grandes personas, es un tema de estar un poco más preparado. Y yo en ese grupo estoy haciendo justo en estos días unos módulos sobre educación financiera, ¿ya? Pero obviamente no estamos hablando solamente, ahí está el punto, o sea, ¿cómo puede uno, por eso lo traía aquí a colación, es porque cómo puede uno hablar de negocios o de inversiones o lo que sea? Por momentos parece como que se pierde el hilo, como que uno está dejando el lado espiritual de lado, ¿ya? Como que uno está hablando solamente de negocios, de dinero y ahí está el punto. Este es un tema donde es muy visible la materialidad. Hay un rabino, que yo compartí la frase también en mi grupo, que decía, la riqueza es como la sal. Una pequeña cantidad le da buen gusto a la comida, pero una gran cantidad la hace incomible. ¿Ya? Entonces, es verdad. Y ahí está el punto de que aún esas cosas materiales tienen, y esa es la grandeza de la Torah, lo magnífico, aún en esas cosas aparentemente materiales, hay un montón de tips que da la Torah para las finanzas. Por ejemplo, hablaba justo en mi grupo de que la parashá de Bear, la parashá pasada, hablaba precisamente, que nos dice claramente, dice, y no estafarás a tu prójimo. Entonces ahí está hablando también de temas monetarios y otras cosas. Entonces lo que quería decir es que hay cosas en nuestra vida
que aparentemente no tienen nada de espiritualidad, aparentemente. Pero ahí donde está el trabajo, nuestro esfuerzo de ver cómo en eso, que es tan completamente burdo material, porque el dinero no se lleva a la tumba. Bueno, más que de pronto la tumba sí, se puede enterrar la persona con su riqueza, pero lo más seguro es que lo van a desenterrar para quitar la riqueza. Entonces no va a tener reposo ni en la tumba, ¿no? Entonces, pero en verdad no se va a llevar eso al Olam Abba, al mundo venidero. Pero hay una manera en que sí se puede llevar eso al mundo venidero haciendo mis bots con esos. Porque la verdadera riqueza no es ese dinero. La verdadera riqueza es la recompensa de los mis bots y la recompensa de lo que yo haga con ese dinero. ¿Ya? Esa es la única manera de yo llevarme ese dinero para el Olam Abba. Entonces también debe haber educación financiera y lo que quería decir es que a pesar de que hay algo aparentemente tan burdo, tan material, tan aparentemente sin ningún tipo de cosas espirituales, aún en eso está la divinidad, porque eso fue lo que causó el Adán, que mezcló el mal con el bien, no solamente en sí mismo, sino en la creación. Y nuestro reto es descubrir ese mal, perdón, ese bien dentro de ese mal, de depurar eso. Y solamente lo vamos a hacer en la medida que nos educamos y en la medida que nos disciplinamos a nosotros mismos también y hacemos las cosas como hay que hacer. Pero luego de eso, de ese momento de separación de cuerpo y alma, empieza un proceso de depuración que empieza inmediatamente con la descomposición del cuerpo, como ya lo hemos mencionado, que es Hibuda Keber, se llama los golpes de la tumba. En ese momento el alma puede experimentar un dolor, pero ese dolor va a ser muy diferente dependiendo del grado de apego que tenía con las cosas materiales. Entonces, dice aquí, después del error de Adán, la justicia divina decretó que ni el hombre ni el mundo sean capaces de llegar a la perfección en su actual estado imperfecto, debido a que permanecieron en ese estado estropeado y en esa condición no ideal, y mientras tanto el mal se fue incrementando, tanto el hombre como el mundo deben atravesar un estado de destrucción antes de poder llegar a la perfección. Por lo tanto, el hombre debe morir y todo aquello que se corrompió con él también debe morir. El alma no puede purificar al cuerpo hasta que el cuerpo muere y se deteriora y eh, y después se compone como una nueva estructura en la cual puede entrar el alma y purificarla. Por eso decretó que el hombre debía morir y regresar a la vida. Este es el concepto conocido como la resurrección de los muertos. Por lo tanto, el verdadero momento y el lugar para la recompensa será después de la resurrección en este mundo renovado. Entonces el hombre disfrutará su recompensa tanto con el cuerpo como con el alma. El cuerpo será purificado por el alma y por lo tanto estará en un estado adecuado para disfrutar de ese bien. Y esto trae una cosa muy interesante que no sé si todos lo sabían, pero la recompensa se va a recibir en este mundo. Ya. Hablamos del jardín del Edén, el Gan Edén. Los rabinos, si están diciendo que los sadiquín suben y disfrutan, se deleitan de la santidad de Hashem en el jardín del Edén, entonces no hay recompensa allí, sí, pero esa no es la verdadera recompensa. Es una recompensa transitoria, momentánea, hasta que llegue, ¿qué? Resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos, allí el mundo va a estar renovado. Mira que no solamente el cuerpo va a estar renovado, sino que el mundo va a estar renovado. ¿Por qué? Porque ya el mundo no va a tener mal. Las clipos van a ser eliminadas. Por eso ya no hay mal en el mundo. Y si no hay mal en el mundo, pues todas las personas van a reconocer al Creador y no solamente van a reconocer al Creador, sino que van a estar viviendo la Torah como deben vivirla, ¿ya? Entonces, el mundo también experimenta o experimentará, vamos a decir así, una especie de destrucción, entre comillas, es decir, una renovación, podemos decirlo así mejor. Se va a quitar todo lo que hay, se va a renovar, pero no existe aquello que algunos llaman fin del mundo. El mundo nunca se va a acabar, porque el mundo se construyó para ser eterno. Y la recompensa va a recibirse en este mundo, no en un mundo espiritual, no en el cielo, no en Olam Abba. Es que por eso, cuando los sabios hablan de Olam Abba, muchas veces se están refiriendo al Gan Edén, al jardín del Edén, y otras veces se están refiriendo a la resurrección de los muertos, porque la palabra Abba significa siguiente, próximo.
Pero entonces vamos a depender de próximo después de qué etapa. Pues entonces existe un Olam Abba, que es el jardín del Edén, que es el estadio próximo a la muerte. Pero existirá un Olam Abba, que es próximo a todo esto que conocemos, que se llama resurrección de los muertos. ¿Ya? Eso son las dos cosas. Y hay una cosa, no todo el mundo puede tener el mérito, no todo el mundo tiene el mérito de entrar al Olam Abba llamado Jardín del Edén, llamado Gan Eden, el Gan Eden espiritual que se habla. Pero sobre el tema de Tejía de Ametí, resurrección de los muertos, explica, eh, explica los sabios en un discurso hasídico también que se llama precisamente Tejía de Ametín. El rey explica que también todos los judíos allí, todos van a resucitar, todos, ¿ya? Todos. Pero no todos los judíos pueden entrar en el jardín del Edén, ¿ya? Porque el jardín del Edén está, ahora mismo está funcionando, vamos a decirlo así. O sea, pero nadie, nunca, nadie, ninguna alma ha experimentado el Olam Abba que se llama resurrección de los muertos. ¿En qué significa eso? Que incluso las almas de Abraham, Avinu, de Isaac, de Jacob, de Moshe Rabenu, de Aarón, todas esas almas siguen esperando recompensa, porque esa recompensa no ha llegado. La recompensa va a llegar en Tejiyat Ametín, resurrección de los muertos. Y es por eso también que también se habla del Ben Noach. ¿Tiene parte en el Olam Abba? Dice sí, pero solamente si cumple las 7 leyes porque Dios le ordenó. Así establecen los sabios en Sanedrín. O sea, que no simplemente porque es una buena persona, una linda persona, sí, pero si no cree en Dios y no hace porque Hashem le ordenó, no tiene parte en el Olam Abba. Así explican los sabios. Entonces, todos los no judíos también tienen parte en el Olam Abba. Además, según lo que se explica también, como dijimos hace un momento, van a aceptar la Torah en su totalidad como debe ser. Eh, y todo ese proceso de renovación que el mundo va a experimentar. Y el mundo es eterno, o sea, el mundo fue construido para ser eterno. El mundo no se va a acabar. Hace calor en estos días, pero no piensen que el mundo se va a acabar. Estamos en una ola de calor aquí en Colombia, no sé cómo se está experimentando por otra parte. Pero, y sobre todo lo que estamos acá en la costa también, tremendo, pero no, el mundo no se va a acabar. Tranquilos que el mundo no se va a acabar. Así que ese tema del apocalipsis y todas estas cosas también son cosas paganas. Ahí están, son cosas erradas también. Ahora, voy a dejar con una reflexión de lo que viene, porque solamente estamos entendiendo el proceso de separación cuerpo y alma. ¿Y por qué se da? ¿Por qué se da esta muerte? Este proceso llamado muerte. Pero, ¿qué hay después de eso? Que estamos hablando que hay una depuración. Lo que medio hablamos fue el tema de depuración en la tumba con los gusanos. Pero ¿qué más bien? Ahora mencionamos Geinón, hay juicio también. ¿Qué viene después de esto? O sea, ¿qué viene después en el momento, después del momento que se separa cuerpo y alma? Eso lo vamos a ver, vamos a empezar a ver en la próxima clase, ¿ya? Vamos a empezar a ver eso. Pero solamente para leer algo aquí del Talmud, que tengo aquí el tratado de Berajot, con respecto a lo que decíamos, a la reflexión que decíamos de que cómo experimenta la persona la muerte, decíamos, depende de qué tan apegado esté al mundo, ¿ya? Entonces, aquí la Gemara en la página 8a en Berajot nos dice, nos trae algo sobre una reflexión sobre la muerte. Dice la más dura, dice, bueno, con respecto a la muerte, dice la más dura de todas, o sea, de la muerte, de las muertes, de los tipos de muertes, es la muerte de Ascara. Ascara es una cierta enfermedad de la garganta que provoca estrangulamiento. Obviamente, esto no está diciendo que no se refiere a ese tipo de muerte, o sea, que la persona muera con esta enfermedad. Lo que está diciendo es que hay una muerte que es tan dura, de tanto causa, digamos, sufrimiento como esta muerte que trae aquí el Talmud, que la persona sufre y como que termina estrangulada. Entonces lo que está diciendo es que a veces el alma puede experimentar una situación tan fuerte al morir como quien experimenta ese tipo de muerte.
Es un ejemplo, no está diciendo que se refiere específicamente a ese tipo de muerte, porque va a decir, bueno, y el que no muere de Ascará, no, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que ese momento de sufrimiento o esa muerte que se conoce así, es una muerte dura para la persona que muere así, pero también está trayendo una enseñanza de que en el momento que se separa el alma del cuerpo, puede ser algo muy doloroso, como decíamos, y esta es lo que nos está enseñando aquí el Talmud. Dice, sin embargo, hay otro tipo de muerte que es más leve de todas, la más suave, vamos a decirlo así, que es la muerte de Neshika. Neshika en hebreo significa beso. La Kabbalah habla de que, por ejemplo, el libro Reshit Hodma, que es un libro de Kabbalah, explica de que Hashem retiró el alma de Moshe a través de un beso. ¿Ya? Entonces, ¿esto a qué se refiere? Hashem tiene labios, ¿qué es esto? Hablando del tema del secreto del beso. El beso es algo místico. Dice Reshit Hodma precisamente que ahí se fusionan dos rujot. O sea, es como que se unen las dos almas de la persona. ¿Ya? Y por eso aquí estamos hablando es que Hashem retiró el alma de Moshe. Como Moshe fue tan sadik, su muerte fue a través de un beso. Algo que no es doloroso, algo que es agradable precisamente cuando la persona lo recibe de la persona que ama, y Hashem amaba a Moshe y Moshe amaba a Hashem. Entonces, dice, esa es la muerte más suave. Eso se refiere, por eso ahí aclara de que no es un beso mortal, sino que se refiere a cómo el alma experimenta ese momento en que deja el cuerpo. Un ejemplo es como aquella muerte que el Talmud dice como un beso, es suave esa muerte, y la otra más dura es como la Ascará. Y por eso dice, la muerte de Ascará se asemeja a una rama con espinas enredada en un vellón de lana, que para separarla hay que tirar de ella con fuerza hacia atrás, y al hacerlo se arranca inevitablemente también parte de la lana misma. Del mismo modo, la muerte de Ascará, la separación del alma y el cuerpo, es intensamente dolorosa. Hay otra opinión que dice, hay quienes dicen que la separación del alma y el cuerpo en la muerte de Ascará es tan difícil como separar las cuerdas de ciertos barcos que se suelen introducir en orificios redondos similares a la boca del esófago. El tamaño de las cuerdas es exactamente igual al de los orificios, de modo que para introducirlas en ellos hay que hacerlo con fuerza, y por ello es muy difícil extraerlas de allí. Similarmente, el proceso de separación del alma y el cuerpo en la muerte de Ascará es difícil y doloroso. O sea, imagínense, es como tener, vamos a poner el ejemplo acá, dice como una rama de espinas, o imagínense tener, no sé, un cactus y tienen una tela o alguna seda que es bastante suave, no sé, y se enredó entre ese montón de espinas. Para sacar eso allí, para desenredar eso, va a ser difícil y vas a tener que jalar en algún momento, va a tener que partir algunas partes de la lana, de los hilos, lo que sea. Esto es un ejemplo de lo que pasa cuando la persona está tan sumergida en el mundo material. Se desorientó, perdió el objetivo de la vida, que es lo que dijimos, refinar el cuerpo. La persona se olvidó de refinar el cuerpo y empezó a satisfacer el cuerpo y a preocuparse por los negocios de una manera que no es de Shen Shamaim, ¿ya? Y llegó a un punto tal, precisamente, como dije, de pronto, de la noche a la mañana, se encuentra sin cuerpo. Ahora se encuentra sin rumbo, sin confundido, sin objetivo. Ahora no sabe qué hacer porque toda su vida giraba en torno al cuerpo y ahora no tiene cuerpo. El cuerpo lo ve como se está descomponiendo. Por lo tanto, ahora es como si nunca hubiera vivido. Y eso es tremendamente doloroso, o sea, porque ahora no sabe qué hacer, y por eso es el ejemplo de que es como desprender a esa persona del mundo físico. Ya la persona no está en el mundo físico, pero él sigue ligado al mundo físico, porque eso es lo único que existía para él. Y por lo tanto, Hashem va a empezar a depurar, una de las experiencias que va a tener es empezar a despegarse, tal cual como esa lana de la rama con espinas, empezar a despegarse de este mundo físico, porque lo único que había hecho era pegarse y apegarse y apegarse al mundo físico, y por ahora, entonces, en ese proceso de depuración, de despegarlo de ahí, va a ser dolorosísimo, porque él no veía el mundo, no concibía el mundo, sino a través de lo físico. Ya, a eso es lo que se refiere ahí. Y dice acá, ahora la Gemara analiza la muerte más leve, que es como la muerte de Neshika,
que es como beso, es como extraer un pelo que se halla en la leche, dice aquí. Es facilito. Un pelito simplemente no es, el ejemplo de antes es como arrancar algo que estaba unido, como el tema de la lana con las espinas. Acá no, acá es sacar algo que cayó, que no estaba en el lugar correcto, pero no está pegado a nada. Es fácil sacarlo de allí, es suave. Entonces, esto es como extraer un pelo que se halla en la leche, lo cual se logra sin dificultad alguna. Así ocurre con la muerte de Neshika. El alma se separa del cuerpo sin ninguna dificultad. La Gemara, bueno, acá entra en otro tema. Ahí compartía, digamos, ese, esa primera vivencia que va a tener el alma después de que es despegada del cuerpo. Literalmente ya no tiene cuerpo, pero aún quiere tenerlo. ¿Ya? Y eso es lo doloroso. Pero aquellos sadiquín que en verdad su mundo material no fue más que para elevar las cosas, nunca perdieron el horizonte, nunca, a pesar de que utilizaron lo material y vivieron dentro de lo material e hicieron cosas materiales, nunca lo hicieron en aras de lo material, simplemente en aras del placer del cuerpo, como dice el Tania, sino en aras de servir a Hashem, como decía la señora Belkis, con el cuerpo, con lo material, con cada cosa que yo hago. Por lo tanto, cuando su objetivo era estar cerca de Hashem y llega el momento de la muerte, se va feliz. Porque ahora va a reunirse otra vez con el Creador. Y deja el cuerpo porque entiende que el cuerpo no fue más que una herramienta para cumplir mi bot y se despega del cuerpo de manera fácil. ¿Ya? Como un pelo que está en una leche. Dice. Entonces, vamos a hablar después de lo que es ese proceso de purificación también del Geinom. Hay algo que también llama el Tania, el Kaf Akelach, el hueco de la onda, que dice que es uno de los más dolorosos procesos de purificación del alma. Vamos a hablar también de personas que tenían mucha Torah y por esa razón no merecían entrar a Geinom, pero también tenían pecados que no les permitían entrar en el Gan Eden y quedaban en una especie de limbo. Y deseaban y pedían que alguien les ayudara para entrar al Geinom. Porque se necesita el Geinom. No todas las almas demoran lo mismo en el Geinom, pero hay algo que está claro, no es eterno como enseñó el cristianismo. Eso es terrorismo para ganar adeptos. ¿Ya? Eso fue lo que hicieron. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Y tengo una historia hasídica, no sé si quieren que la lea. No me acuerdo quién fue, no sé si fue la señora Alicia que me sugirió en una de las sugerencias que hicimos de leer una historia. Bueno, siempre procuro tenerla a la mano. Tiene algo que ver, precisamente, procuro traer una historia que tenga que ver con lo que estamos enseñando. Antes de leer la historia, y ya con eso terminaría, yo le voy a pedir un favor. No creo que tengamos el tiempo ahorita para hacer las preguntas, pero vamos a la próxima clase a hacer un foro de dudas. Ya no va a ser una clase, sino un foro de dudas. Vamos a tener 1 hora, 1 hora y media para hacer preguntas. Pero como el tema tiene tantas aristas, tiene tantos detalles y a veces hay temas que son complejos y hay que explicarlo a veces de una manera un poco más sencilla. Lo que yo quiero hacer es que el foro, no lleguemos solamente al foro con las preguntas, sino que por favor me vayan compartiendo las preguntas al interno, o si quieren en el grupo de la fundación, o si quieren en el grupo personal mío, los que están en el grupo personal, para yo ir tomando notas de las preguntas y así tenerlas de pronto, en el caso que sean preguntas un poco más complejas, tenerlas un poco más claras para la próxima reunión. Entonces, sí o sí, por favor, no tengan pena, mándenme mensajes, no piensen que de pronto me están escribiendo mucho. En verdad, yo siempre me demoro a veces para responder porque tengo muchos mensajes, pero siempre le saco el tiempo a cada uno, siempre les respondo. Ahora, en este caso sería yo voy a tomar nota y prepararía un poco las cosas para la próxima clase y obviamente la socializaríamos y en la próxima clase, en la reunión que tengamos de foro, obviamente si surgen preguntas nuevamente, ahí las resolvemos, ¿ok? Entonces es importantísimo que ustedes me envíen las
las preguntas para poder así tener un poco más estructurada la reunión de la próxima clase. Ok. Dice aquí El poder de un Lejaim, una historia del libro. Les recomiendo estos 3 libros, son libros que tocan el corazón, son 3 tomos, historias, cuentos de Baal Shem Tov. Este es el tomo 3, son tomos pequeños, incluso para los niños son muy buenos, son un lenguaje sencillo y son 3 tomos. Este es el número 3. Dice que el poder de un Lejaim. Dice, debe haber sido una extraña imagen para los ojos. La inusual visión de un carruaje despreciar la ruta principal para viajar a campo, atraviesa por campiñas y a través de bosques inexplorados, dejando a sus caballos correr desenfrenadamente y sin guía a donde sus cascos los llevaran. Aún más extraño ver a sus ocupantes en el interior conversando y cantando melodías sobrenaturales, o simplemente descansando en silencio. Ese era el carruaje del Baal Shem Tov. O sea, los caballos, hasta los caballos no eran unos simples caballos. Ellos eran ya, sabían dónde iban a ir y corrían kilómetros, era milagro, o sea, era milagro lo que hacían. Entonces, pero una persona no conocedora que hubiera observado ese coche, lo habría identificado inmediatamente como el vehículo del Baal Shem Tov. Pues ese era el modo de viajar del Rebbe, dejando a los caballos seguir sus instintos hasta que se detenían por su cuenta, siendo esta la señal que el lugar de destino lo habían alcanzado cuando se detenían los caballos. Los talmidim que iban en el interior del carruaje, indudablemente estaban acostumbrados a esta manera de viajar y no se sorprendieron cuando su Rebbe les dijo esta vez que descendieran en esa enorme y desierta planicie. Se llegaron a un punto en donde no había nada, pero el Rebbe le dijo, hay que bajar. Allí rezaron minjá y comieron algo. Fueron las posteriores acciones del Baal Shem Tov lo que los conmovió un poco. Él escarbó en redondo un poco con una estaca y derramó un poco de licor dentro del círculo con un brindis diciendo Lejaim. Lejaim, ¿sabes la famosa frase de Lejaim, no? Los judíos decimos Lejaim. ¿Están sorprendidos por mis actos? Le preguntó con una sonrisa. Entonces déjenme contarle una historia. Inmediatamente los talmidín se aprontaron a oír la historia de los labios de su Rebbe. Dice, esto ocurrió hace muchos años. Él comenzó. Vivía un rico tendero viudo que tenía una hija única. Cuando llegó a la edad de contraer matrimonio, la casó con un talmid jajam, a quien él continuó manteniendo tras la boda. A su debido momento, él falleció dejando su fortuna a la joven pareja. La hija, Miriam continuó manteniendo a su marido. A su marido Naftalí, con la renta que obtenía del negocio que ella misma manejaba. Cierto día, un nuevo cliente apareció en el negocio, un cura. Este le habló cortésmente a la dueña, preguntándole amablemente por su salud y entablando una corta y agradable charla. Con el tiempo se convirtió en un asiduo visitante. Finalmente empezó una cordial amistad con la joven, a la que siempre preguntaba por la salud de su esposo y cómo andaban en los negocios en general. No era una mera amistad lo que él buscaba, sino más bien una conquista. El cura deseaba ganar un alma para el cristianismo, especialmente la valiosa alma de un erudito judío. Él esperó pacientemente la oportunidad de encontrarse con el joven Naftalí y su paciencia fue recompensada. ¿Y cómo nos sentimos hoy?, le preguntó jovialmente al entrar en el negocio un hermoso día. Hoy es un día adorable, pero veo que usted no responde a toda la claridad del día. ¿Algo está mal? Oh, yo me siento bien, gracias a Hashem, explicó Miriam. Es mi esposo quien no está bien. Parece haber contraído un intratable enfriamiento que se niega a dejarlo mejorar. De hecho, se ha convertido en una gripe. El doctor solo espera que no se convierta en una pulmonía. Qué lástima, dijo amablemente el cura, recomendándole un emplaste de mostaza, el cual decía jamás fallaba para sacar la congestión del pecho. Él esperó pacientemente por 2 días y entonces visitó de nuevo el negocio. ¿Y cómo se ha estado sintiendo su joven esposo hoy?, preguntó solícitamente. La joven meneó la cabeza. Me temo que nada mejor, todavía está ardiendo en fiebre. Podría visitarlo y tratar de darle ánimo. Eso es parte de mi trabajo. Usted sabe, es bromeo, es visitar a los enfermos. Una levantada de ánimos puede hacer maravillas para el cuerpo. Miriam guió al cura
sonriendo feliz en su interior a la cama de su esposo enfermo. El cura hizo lo mejor que pudo en esa primera oportunidad e iniciando una cálida amistad con el enfermo Talmid Jajam, deleitándolo con historias humorísticas y estimulándolo con una interesante conversación. Ahora, con un pie adentro en la casa, le era posible visitar a Naftalí de tanto en tanto y ganar su amistad a través de una estimulante conversación y amigable interés. Sucedió así que cuando Naftalí cayó enfermo nuevamente, varios meses más tarde, el cura ya había intimado lo suficiente como para hacer una osada sugerencia. ¿Por qué no vienes a pasar conmigo el verano? Tengo una pequeña casa de campo con un jardín que está desocupado. Puede estar a tu entera disposición para traer a tu familia y cocinar a vuestro modo. Allí tú podrías tener a tu disposición un mundo de buen sol y aire fresco. Podías descansar y relajarte en privado, en una atmósfera campestre y fortalecer tu cuerpo para el largo invierno que se avecina. Piensa sobre ello. Tú sabes, por supuesto, que sería para mí un gran placer tenerte cerca para visitarte y hablar contigo. Y yo sé que eso sería para ti de enorme provecho. La casa de campo espera tu aprobación. Solo di una palabra y te tendré todo ventilado y listo para ti. Le tomó un poco convencer a Naftalí, pero este finalmente aceptó la sugerencia del cura. En la sala de campo estaba completamente a merced de su anfitrión, el visitante más frecuente. Él no advertía el gradual envenenamiento mental que le estaba causando esta amistad, pareciéndole bien intencionado el comportamiento del cura, quien ahora comenzaba a dirigir las conversaciones hacia temas de teología y religión. Y aún menos se percató que su anfitrión estaba sobornando a la cocinera para introducir carne taref en su cocina. Imagínate, le empezó a dar carne taref. Muy inteligente el cura, porque está dicho que una de las maneras de alejar a los judíos de la Torá es comiendo taref. Naftalí fue lenta, pero insidiosamente alejándose de todo de lo que había sido querido y sagrado. Toda esta situación llegó al clímax cuando finalmente Naftalí accedió a convertirse al cristianismo, dejando a su esposa y viniéndose a vivir a esta vecindad. Luego se casó con una joven, quien de hecho era la hija que había tenido el cura antes de tomar los hábitos. Gracias a la generosidad del cura, él se hizo próspero y asumió todos los adornos de la vida gentil. O sea, ahora el hombre se casó con una no judía. Vivía en la nueva propiedad de Naftalí un anciano jardinero, ocupaba una pequeña casa en los fondos y la mantenía él mismo cumpliendo todos sus deberes cabalmente. Cierto día Naftalí, que pasaba casualmente por la cabaña, escuchó un llanto que provenía del interior, llamó a la puerta y sin esperar respuesta ingresó. ¿Qué es lo que pasa?, preguntó solícitamente al anciano que estaba sollozando sobre el suelo en un rincón de la habitación. Dijo: oh, no, no es nada importante, amable patrón, le respondió. Por favor, déjeme tal como estoy, ya se me pasará. Naftalí vio de hecho que no había nada que él pudiera hacer y que lo mejor era dejar al anciano con su dolor. Abandonó la cabaña, cerrando educadamente la puerta al salir y volvió al episodio. Más tarde, alrededor del crepúsculo del mismo día, Naftalí acertó a pasar nuevamente por la casa del anciano cuidador y aquí que escuchó nuevamente sollozos y gemidos saliendo de la cabaña. En esta oportunidad entró y le rogó al anciano que de una vez le contara qué era lo que lo estaba molestando. Incluso si no puede hacerse nada, lo cual considero difícil, aún te puede ayudar el hablar sobre tu problema o sacarte la angustia del pecho. Vamos, dime qué te atormenta. Y el anciano finalmente cesó de sollozar y comenzó explicando. Hoy es Yom Kippur en el calendario judío. Cuando llega este día, cada año los judíos de todo el mundo ayunan y ruegan por el perdón de Hashem. Yo también soy judío, en verdad, desciendo de marranos españoles. Saben que son marranos, los judíos que se habían convertido abiertamente al cristianismo, pero por dentro seguían conservando ciertas tradiciones judías. Desciendo de marranos españoles quienes se convirtieron en apariencia al cristianismo, aunque mi corazón siempre ha sido verdaderamente de Hashem. Pero cuando llega este día, pienso en mi pasado, en mi presente y caigo en el desconsuelo. Cuánto deseo volver a mi pueblo, pero ¿qué soy? Un anciano carente de recursos. Aquí en este país no puedo asumir mi verdadera religión, pues existen leyes contra la conversión al judaísmo. ¿Cómo puedo, débil y sin dinero, tal como estoy, hallar la paz con mi alma? Por ello es que lloro en Yom Kippur, decía. Naftalí benévolamente escuchó cómo el anciano relataba la historia de su vida. Un profundo y punzante dolor retorcía su interior al recordar cuán dócilmente él había abandonado la fe de sus mayores. Cuando el anciano terminó su relato, ya no pudo controlarse más. ¿Sabes tú, Peter,
que yo también he nacido judío. Solo abandoné mi fe a causa de mi propia estupidez y debilidad, y estallando en lágrimas se arrojó al suelo junto al anciano jardinero. ¿Por qué llora mi amo?, dijo el anciano, colocando su curtida mano sobre la manga del otro. Usted es aún joven y tiene toda la vida por delante. Es un hombre con recursos económicos. Tiene que ser sencillo para usted largarse de aquí e irse a otro país donde le sea posible asumir su verdadera identidad y volver junto a su gente. Aún puede rehacer su vida, pues Hashem es aquel que perdona y usted puede arrepentirse de sus pecados. ¿Pero qué puedo hacer yo?, continuaba él en sus pensamientos. Un anciano solo. Debo ganarme el sustento con mi trabajo. He tenido que vivir mis días aparentando practicar otra religión y aunque sea en contra de mis pensamientos más profundos, no tengo más alternativa que quedarme tal como estoy. Naftalí guardó las palabras del anciano en su corazón y durante el curso de las siguientes semanas hizo secretos preparativos para la fuga. Entonces un día escaparse. Entonces un día desapareció. Su esposa, la gentil, no podía hallar indicios del paradero de su esposo, incluso tras una extensa investigación. El jardinero debe saber algo sobre esta misteriosa desaparición, concluyó finalmente ella, dado que en las últimas semanas había visto a su esposo frecuentemente en compañía de este. Se le acercó y le rogó al anciano que le revelara lo que sabía de Neftalí. Al principio se rehusó a admitir que sabía algo, pero cuando vio la profunda angustia de la joven mujer, aceptó finalmente revelarle que su esposo había huido a otro país donde pudiera vivir nuevamente su vida de judío en libertad. La joven quedó profundamente impresionada. Si ese era el arrastre del judaísmo, ella también quería ser contada entre los judíos. Así que ella vendió sus propiedades y partió a otro país a convertirse al judaísmo. El pobre cuidador fue dejado solo. ¿Qué pasará conmigo?, se preguntaba. Prácticamente he hecho que 2 almas acepten el judaísmo, decía. ¿Cuándo llegará mi turno? Ese no es el momento propicio para mí también. Finalmente tomó la decisión de marcharse tal como estaba, sin pertenencias, ni posesiones, ni dinero, y comenzó su peregrinaje hacia un clima de mayor libertad. Fue por los caminos mendigando aquí y allá su sustento diario. Era una jornada difícil para el sufrido anciano, pero él perseveró, empujando, avanzando progresivamente hacia su destino. Pero aunque el alma podía querer, el cuerpo que tenía que permitírselo. La carne cedió finalmente ante la difícil lucha por la supervivencia y el alma abandonó el cuerpo. El hombre se murió, el anciano, porque el cuerpo ya estaba anciano. Fue aquí, sobre este mismo sitio, concluyó tristemente el Baal Shem Tov, que el anciano murió tras haber llegado al destino antes de cumplir con su propósito de aceptar al judaísmo como corresponde. El alma dejó al estropeado cuerpo y ascendió hacia el cielo para presentarse a juicio, y el perseguidor, el Satán, discutió acaloradamente con la defensa por la custodia del alma, uno expulsándola de los cielos a la tierra cual si fuera un alma irredenta, mientras que el otro clamaba que solo la muerte había impedido que esta alma pura cumplir su misión de asumir el yugo de los preceptos. El conflicto no se resolvió y el alma vagó irredenta hasta que nosotros llegamos a esta parada. A través de nuestras tefilot y nuestro lejaim, esta alma pura finalmente quebró todas las barreras y fue admitida en el cielo, a donde pertenecía de pleno derecho. Qué bonito, ¿no? Hermosa historia. Y bueno, ahí les da la historia para reflexionar. Cualquier cosa que yo diga no es tan hermosa como lo que acabamos de escuchar, entonces les deseo una bonita noche, que se vayan a la cama contentos, con mucha toire y reflexiones, y permita Hashem que cada día seamos mejores y nos esforcemos a pesar de todas las dificultades en acercarnos al Creador. Perfecto, Rob. Muchísimas gracias. Gracias por la historia, por toda la clase. Muy bellísima toda la información que nos ha presentado el día de hoy, toda la reflexión. Le agradecemos por esta enseñanza tan bella que nos ha dado. Sí. Ya con esto Muchísimas gracias, Rabino. Entonces, Gracias, Rabino. muchísimas gracias. Gracias, Rab. Gracias, Rab. Gracias a todos. Bueno, gracias. Que pasen buena noche. Noche. Chao, que descansen. Chao, chao. Buenas noches,